Vamos a pedirles a nuestra audiencia que empiecen a compartir nuestro programa en las redes sociales porque enseguida está Marianela Montenegro con nosotros para que Bolivia se entere de los beneficios inmorales de un expresidente acá en el Buen Día desde el búnker. Bienvenida Marianela Montenegro, ya está con nosotros a esta hora de la mañana, le damos la bienvenida. Marianela está en Cochabamba, te presento a Paul Antonio Coca en la sede de gobierno y obviamente tu amigo acá en Potosí, Bolivia, El Gato. Marianela, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día de Dios. Muy buenos días, Douglas, un gran gusto saludarte, Paul, y por supuesto encantada de poder compartir con la gente toda esta situación preocupante que tiene el país en torno a todo lo que representa lamentablemente ese mega desfalco que ha sufrido Bolivia, por lo cual y gran parte de estos sobornos están en el bolsillo de Evo Morales, amén de lo que me nombraba Paul, los $3,000 de sueldito que tiene Evo Morales, ¿no? ¿Quién no quisiera tener ese sueldito? Decía, claro, es como una broma de mal gusto ante la miseria y pobreza que viven miles de bolivianos que estuvieron comprometidos con el proceso de cambio y que fueron engañados por su ignorancia, por su falta de atención con el país, por esa marginalidad en la que viven y al ser víctimas también de una dictadura sindical sin precedentes que se da en Bolivia, Douglas. Así que no, bien. El tema a materia, pues. Vamos a entrar en materia. A ver, la pasada semana participó Marianela Montenegro con nosotros. Douglas, antes de eso, Douglas, los comentarios ya están corriendo. Y la gente está comentando ahorita lo que dice Marianela. Y todos dicen, perdón por interrumpir, perdón. Nadie debería, ningún expresidente, ahí está, que vaya al hospital oncológico, que ningún expresidente debería recibir esos sueldos. Hasta el momento nadie está diciendo que es correcto que un expresidente reciba sueldos. Eso, ahí está, ahí está. Entonces, ahí está, hasta Juan Carlos Beckman, un fuerte abrazo, dice que no, o sea, no son inválidos, pueden trabajar, pero están los comentarios fuertes, por si acaso. O sea, miren, los comentarios están muy fuertes. Nadie, Marianela, y nadie, Douglas, está diciendo es correcto que un expresidente o exvice reciban plata del Estado. A él le pagan en dólares, a nosotros en bolivianos. Ahí están los comentarios, así de sencillo, y te mandan saludos, Marianela, mira. Es mucha gente. Había que hacerlo. Bien, decíamos, la pasada semana Marianela participó con nosotros con una muy buena reacción de nuestra audiencia. Debo decirte, Marianela, que la gente te quiere mucho por el trabajo que vas desarrollando como periodista de investigación. De hecho, una de las pocas en Bolivia que desde la trinchera del periodismo de investigación lucha a través de las redes sociales, al igual que los buqueros en el mundo entero, alejada incluso de los medios tradicionales, porque obviamente al poder no le conviene que te vean a través de los medios tradicionales en televisión o te lean en prensa. Y pues desde la trinchera de lo digital, la gente sabe muy bien de tu lucha. Y nosotros, replicando el cariño que te tienen los bunqueros en Bolivia y en el mundo, pues hemos decidido invitarte a que seas parte de este programa por lo menos una vez a la semana, para escuchar tus criterios, tu investigación, y hoy sobre el tema de inmorales beneficios de un expresidente. Empecemos contigo, Marianela. A ver, vamos con vos. Bueno, los inmorales beneficios de Morales, debíamos decir, y de toda su pandilla de delincuentes, en la que incluyo al actual presidente Luis Arce Catacora y toda esa cúpula de mafiosos que se ha servido primero de un endeudamiento descomunal que tiene oficialmente Bolivia en $30,000 millones. Ya no son 24,000 millones, son 30,000 millones oficiales, de los cuales, es decir, cuando estos adquieren una deuda, por supuesto reciben un soborno, porque la deuda va casada a obras, a ciertas obras, y no como la última de 700 millones, de los cuales una parte es para un tramo carretero y los 500 millones de libre disponibilidad, que eso sabemos que es a efectos de campaña. En todo caso, no nos olvidemos que las grandes transnacionales han financiado las campañas de todos los políticos en Latinoamérica y nos han impuesto lo que les ha venido en gana, porque no vamos a decir que solamente Evo Morales
o Arce Catacora son la delincuencia, la mafia política que ha gobernado el país. Obviamente estamos viviendo esta debacle, pero tenemos que recordar también a los políticos del pasado que han estado en el mismo trance, impuestos por esas megas élites transnacionales que se han dedicado a saquear Bolivia. Entonces nosotros hemos sido víctimas de una falsa historia, prácticamente en todo el continente. Yo pondría en duda incluso, aunque no he estudiado a fondo el tema, a Simón Bolívar, porque en realidad se han convertido todos, después de que han sacado a los españoles, nos han convertido en una colonia británica, incluido Estados Unidos, que se rompe el hocico por los británicos, por esa mega banca que con la deuda ha logrado someter a los países con el endeudamiento, de lo cual se escapó Rusia. Es decir, Putin decidió salir de esa cadena tortuosa que significa el gran endeudamiento, con el que vienen casadas imposiciones y el enriquecimiento ilícito de grandes transnacionales. Podemos dar un ejemplo de esto que digo, Douglas, Paul, porque hablamos, por ejemplo, de que hasta en la escuela nos han contado que, que toda la invasión que han llevado adelante los chilenos se debía a que Bolivia le había subido el impuesto al guano y al salitre, cuando en realidad los británicos detectaron el yacimiento de cobre más grande del mundo en Chuquicamata y, por supuesto, uno de los yacimientos más grandes de plata también en Calama, llamada la mina Caracoles posteriormente, y ellos fueron los que financiaron la invasión. Nos hicieron un ferrocarril no para, es decir, ellos financiaron el ferrocarril era de los bolivianos, que ahora es de propiedad de Álvaro García Linera con todas sus letras, o sea, esa parte de Bolivia, que después vamos a ingresar al tema del ferrocarril, porque hay una alianza de la élite cruceña con la élite chilena para desbaratar Bolivia, por eso están detrás del federalismo y demás. Pero volviendo al tema, el mega yacimiento de cobre ha sido el motivo de la invasión chilena financiada por los británicos. El ferrocarril de carga, que hasta la fecha funciona, ha servido para sacarnos minerales en cantidades industriales. Y por supuesto, el ferrocarril de pasajeros ha sido un poco para contentar a los bolivianos, que no han tardado mucho después de la falsa capitalización, simplemente de sacar y robar hasta los durmientes. Pero ese ferrocarril, a plan de extorsión, que estaban en manos de los Luxic, se han hecho devolver, porque además han extorsionado a todas las capitalizadas y han negociado para pagarles temas en la CIADI, o sea que han recibido sobornos por todos lados. En el caso del ferrocarril, hoy se encuentra en manos como derecho propietario de un testaferro, tanto de Maduro como de Evo Morales, Juan Ramón Quintana y Álvaro García Linera. Se llama Luxic. La familia Luxic, y tengo el testimonio que se lo puedo hacer llegar del propio familiar de los Luxic, que es Ronald McLean Avaroa. Él me ha dicho concretamente que a plan de extorsión se han hecho devolver el ferrocarril y, por supuesto, el derecho propietario está a nombre de Carlos Gil, cuando en realidad le pertenece a los dueños de gran parte de Bolivia, como son Evo Morales, Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana, porque además no estamos hablando del sueldito miserable, como dice con desdeño Evo Morales, estamos hablando de una enorme cantidad de tierras que a nombre de comunidades que llevan a avasallar al oriente boliviano, que han avasallado en todo el país, a esa gente le pagan 50 bolivianos para que ellos avasallen y esas tierras aparezcan como tierras cultivables, pero en realidad son bosques, en realidad son tierras todavía no explotadas, pero ya están a nombre falso de una falsa comunidad, de una comunidad inventada, pero están como tierras cultivables. Palos blancos, a referencia de todo lo que dices, ¿no? A ver, has hecho una referencia de la historia y el cómo pues nos cuentan la historia a los bolivianos. Se dice de que la historia es de quien la escribe, ¿no? Es por eso que en la currícula educativa
quieren hacer ver a los nuevos bolivianos, a los niños, que hubo un golpe de Estado en el año 2019, que el único presidente en Bolivia es Evo Morales. La historia antes de Evo Morales no existe. La historia en Bolivia después de Evo Morales recobra su dignidad y una serie de cosas que vienen con la currícula educativa. En referencia de todo esto, los intereses que vienen de personas que manejan gobiernos como los LUCSIC, a través de organizaciones, las ONGs que financian proyectos con gobiernos, como lo que hace Soros con ONGs que manejaba Quintana, y mucha gente del movimiento al socialismo como Carlos Romero y el propio Evo Morales, que hacían seminarios para capacitar a las personas sobre pretexto de formación política, un adoctrinamiento de visiones sociales y políticas que hacen que Morales luego llegue a ser empleado de sus financiadores, quienes patrocinaron sus campañas hace algún tiempo atrás. Y todo aquel que es financiado cuando llega al poder tiene que pagar las deudas. Y para eso vienen estos negociados que tú dices en las obras, los tradicionales diezmos. Morales no quiere perder estos beneficios de manejar el poder político, manejar el poder social, pero principalmente el poder económico. Hace algunos días atrás dijo que era el hombre más pobre de Bolivia, que su sueldo no le servía, tenía una vagoneta de más de $160,000 en su casa, ¿no? Y luego es sorprendido en una movilidad robada en los Yungas. Estos beneficios, apetitos personales del poder vienen a más detalles. Tú me decías, no solamente son las movilidades, también está el equipo de seguridad, sus helicópteros, una serie de cosas que hacen que Morales todavía siga manejando al Estado boliviano en complicidad incluso con Luis Arce Catacora. ¿Qué dice Marianela Montenegro sobre todos estos temas? Pero antes de eso, Marianela, Morales es Arce Catacora. Arce Catacora es un asaltante de bancos. Todo el desfalco del Banco de la Unión, todo el lavado de dinero, toda la historia que ha sido de la banca, el Banco Central de Bolivia, el artífice ha sido Arce Catacora. Eso hay que tener muy en cuenta, y no conjugaría el tema del adoctrinamiento en tiempo pasado, lo conjuga en tiempo presente. Acabo de ver la disertación de una cantidad de intelectuales que han llegado a Bolivia y han dado sendas conferencias, hablando de ideología de género, contándote la historia como no corresponde. Y eso es triste realmente, que sigan manipulando todo lo que representa la instrucción académica a nuestros estudiantes. Ustedes recuerden la década del 70, el que no salía tomate de la universidad, tomate me refiero con formación de izquierda, no era universitario. En todo caso, se ha metido, primero, estas élites trabajan en temas académicos, en temas empresariales y, por supuesto, en temas ecológicos. Entonces, hoy hay dos tratados por los cuales la ONU está agarrando del cuello a los países. El primero es el Tratado de Escazú, que vamos a hablar más adelante de esto, y el segundo es el Tratado de la Organización Mundial de la Salud, esa ONG que también depende de la ONU, una organización de lo más corrupta como es la ONU, que por supuesto conecta y opera para estos grandes intereses. Entonces, se han ido a despenalizar, a pedir mediante la ONU que la hoja de coca ya no sea una sustancia controlada. ¿Y quién ha ido encabezando la comitiva? ¿Sabe usted? Ha ido Eduardo del Castillo, no encabezando la comitiva. Ha ido David Choquehuanca, no encabezando. ¿Sabe quién encabezaba la comitiva? La ONGista delincuente llamada Catherine Ledebour, asesora de Evo Morales Ayma, la que se lo crió prácticamente a Evo Morales desde el Chapare, desde que era dirigente deportivo. Esta persona que con Coca 90, que con una serie de ONGs, con WOLA, con Anden Information Network,
tienen gran cobertura en los medios globalistas para contarle mentiras al resto del mundo en relación a golpe, en relación a crecimiento económico, en relación a toda una farsa. Bolivia está en una debacle económica de proporciones, pero Estados Unidos, que es operador de la banca mundial, le sigue dando dinero. ¿Para qué? Para que reprima, para que esclavicen a los bolivianos, para que nos sometan en una cruel dictadura. Entonces nosotros, cuando el momento de protestar, no solamente tenemos que protestar contra las pulgas, porque ahí nos estamos engañando, tenemos que protestar contra los perros, y estos perros hambrientos son las grandes élites que tienen sus fichas en la ONU, en la Organización Mundial de la Salud, en la OMS, que tienen en la OEA, que tienen en Human Rights Watch, y todos los organismos que tienen que ver con derechos humanos están vinculados y financiados con estos delincuentes que a lo largo del mundo, esta mujer, cómo defienden terroristas, cómo defienden mafiosos, cómo corrompen a los políticos. Ahí la tiene a Catherine Ledebourg, que está años en Bolivia. Recuerde que la hija de Obama ha llegado a la casa de estas dos fichas acá en el país, ha estado 3 meses en Cochabamba. Resulta que Linda Farting es la doble de esta, y en cada país tienen así una ficha que por supuesto va operando todo el tiempo. Hemos hablado de que Paul tiene una consulta para ti. Paul tiene una consulta para ti, Marianela. Dejemos que nos dé un poquito de su tiempo, porque nos acompaña él hasta las 10 de la mañana. Y pues voy contigo, Paul, adelante, por favor. Adelante, Paul. No, la primera ya ha sido respondida, y que quería preguntar cuál era el rol entonces de Luis Arce. Ya Marianela lo respondió, pero aquí viene otra duda, otra consulta, que es esta peleita que hay en teoría entre Arce, Choquehuanca y Evo Morales, que concita la atención y también nuestra opinión, hay que reconocerlo. ¿Es realmente algo pactado de acuerdo a tu investigación, algo absolutamente establecido, o es algo, como se dice, cortina de humo y simple y llanamente eso? Es una vil cortina de humo, es una farsa total, porque en realidad las élites, por el gran desprestigio que ha llegado que ha asumido Evo Morales por la pedofilia, por los crímenes, por una serie de hechos, y porque ya se ha desenmascarado el narcotráfico a gran escala, que con el respaldo de la ONU encubren. Vamos a entrar a ese tema. Es totalmente falsa la ruptura. Primero porque obviamente se quiso extraditar a un capo de la cocaína, del tráfico de cocaína, como es Maximiliano Dávila. Inmediatamente el presidente fraudulento, que se llama Luis Arce Catacora, le ha ordenado iniciar un proceso por legitimación de ganancias ilícitas a fin de evitar la extradición. Esa es una prueba respecto a lo que yo afirmo tácitamente. Otra prueba que muestra que es una farsa la pelea es el hecho de que en el informe final de la OEA, en el caso de los asesinatos en el Hotel Las Américas, hay una decisión vinculante, que significa que en el plazo de 6 meses, y esto aclaro que ha salido el 21, en diciembre del 21, esa decisión vinculante es que el Estado boliviano tiene que iniciarle un proceso penal a Evo Morales, autor confeso del delito en Caracas, Venezuela. Lo dijo: yo he ordenado el asalto. Entonces, con esto, la decisión vinculante de la OEA es que el Estado boliviano, vale decir Luis Arce Catacora, promueva por las instancias que corresponden, por supuesto constituyéndose además en parte el inicio de una causa penal por los asesinatos en el Hotel Las Américas, en el plazo de 6 meses. De no hacerlo, dice el informe, en los siguientes posteriores a los 6 meses lo hace la OEA. Ninguno de los dos ha iniciado ningún proceso contra Evo Morales. Esta es otra de las pruebas por las que, por supuesto, digo, hay absoluta complicidad.
no quieren extraditar a Maximiliano Dávila, no le abren el proceso por los asesinatos del Hotel Las Américas, y en tercer lugar el fraude, el grosero fraude que ha habido en 2019, perdón, pese además a tener un referendo previo, donde los bolivianos le dijeron no a la repostulación de Evo Morales. Sin embargo, de todas maneras, pese al referendo, a todo lo que gastó Bolivia, habilitó primarias que resultaron otro engaño, donde él solo era el candidato. Las primarias se dan para que, bueno, todos los del masismo puedan, se presenten otros candidatos, pero son tan cínicos que Comunidad Ciudadana tenía solo a Carlos Mesa, este otro tenía solamente a Evo Morales, y Bolivia engañada va a unas primarias que le cuestan una cosa. Y después se va a un proceso electoral absolutamente fraudulento, con un sistema instalado por el G2 cubano, la inteligencia venezolana, que dicho sea de paso, Cuba no es nada más que un laboratorio de estas élites globales que por supuesto han logrado instalar todo un sistema de terrorismo, de espionaje en todo el continente al servicio de esos grandes intereses. Entonces, Marianela, ¿qué sucede? Marianela, pregunto, después de todo este antecedente que nos das sobre la pelea de Arce Catacora y Evo Morales, en la cual tú no crees y yo tampoco, ¿cuál crees tú que vaya a ser la conducta que vayan a tener ambos, Evo Morales, Arce Catacora, rumbo al 2025 y post las elecciones del 2025, para alertar un poco a la gente, digamos, con los análisis que tú, con las investigaciones periodísticas que haces, tienes en mente, por favor, para que la gente tenga clara la situación? Contigo, adelante, Marianela. La última parte para reforzar la falsa ruptura. El tema es que en esta etapa habían habilitados procesos por el fraude, pero sin embargo, inmediatamente asumió el poder, Arce Catacora eliminó absolutamente toda la persecución que había contra Evo Morales. Hoy, incluso los parlamentarios de todos los partidos políticos que conectan toda esta historia, resulta que ninguno inicia un proceso, ya no contra el presidente, que puede ser caso de corte, dominan la asamblea, ya, eso está justificado. Pero aún en esas condiciones, los parlamentarios tienen obligación, uno, de hacer denuncias internacionales cuando no se aplica la Carta Democrática en el país. Tienen la opción de iniciar procesos penales contra el ciudadano Evo Morales por todos los delitos que ha cometido cuando este no era presidente. Pero sin embargo, hay una conestación total del sistema político, porque lamentablemente todos son pulgas del mismo perro. Yo incluso sospecho de Camacho, sospecho de esa detención, porque estos de tanto en tanto cambian la hermenéutica. El propio Bukele, por ejemplo, que la gente lo está amando a Bukele, estos ya están cambiando la hermenéutica, ya están aplicando otro tipo de dictadura. Sin embargo, la gente está adorando a Bukele porque ha logrado curar el resabio de lo que han hecho las transnacionales en ese país, de lo que ha hecho Soros y sus ONGs en El Salvador. El Salvador, para la gente que desconoce, es un país más pequeñito que Oruro, digamos, ¿no? Comparando territorialmente, pero obviamente con mayor población. 10 millones de habitantes que tenía El Salvador ha quedado más o menos en unos 5 millones, porque ha generado una corriente migratoria, pero impresionante, por la guerra civil en la que ha estado sumida 10, 13 años El Salvador. Entonces llega El Salvador, pero auspiciado por los mismos delincuentes, financiado por los mismos delincuentes, incluso esos grupos de libertarios que aparecen como Javier Milei, como una cantidad de gente que no la quiero nombrar en este momento, pero ¿por quiénes están financiados? Por Bill Gates y por la Chevron. Suficiente esos dos para ver que la Fundación Atlas, también ellos ya financian izquierda, derecha, centro, a ellos no les importa.
Ellos siempre quieren capturar el poder. Nosotros nos tenemos que deshacer de toda esa clase política. Tenemos que repetir el 2019, ya no en proceso de transición, que esa ha sido la trampa. ¿Por qué? Primero porque resulta que el país ha seguido con toda una estructura copada por el masismo durante 14 años. La asamblea era totalmente de ellos. Me parece un descaro que digan golpe, 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 además respaldados por estas empresas de comunicación que son totalmente globalistas, porque en realidad le mienten totalmente a la opinión pública internacional, porque nunca la asamblea dejó de ser del masismo, nunca dejó de estar controlada por el masismo. Y todas las estructuras del poder jamás, ni siquiera los guerreritos azules que Facebook nos trata de convencer de que han eliminado 1500 páginas de guerreros azules. Mentira, eran páginas ya inactivas. Ellos controlan absolutamente todo. Todas las redes sociales les pertenecen. Ellos ponen testaferros. Ellos te aparecen con un Elon Musk que se va a México a poner los vehículos eléctricos. Ellos te ponen cortinas de humo permanentemente. Nada de esto sale del cerebro de Evo Morales afectado por la cocaína, ni nada de esto sale del cerebro de Arce Catacora o de Juan Ramón Quintana, que son gente que están en absoluto servilismo y agarrados por la larga. En el caso de Marianela, voy a parangonar dos, y con esto termino para ingresar a tu pregunta. Durante la guerra del gas, a la gente todo el tiempo la sacan a marchar. ¿Sí? ¿Qué ha sucedido? Las ONG lo han puesto a Evo Morales en caracollo y le han dicho marchar y le han dado el poder. La gente que en Sencata no aceptaban que pasen ni siquiera sus alimentos, resulta que los han empezado a sobornar de canto y ha pasado Evo Morales. Ha podido hacer su discurso en la Plaza San Francisco, pero auspiciado ¿por quién? Por las ONGs, por las transnacionales, que Evo Morales no tenía nada que ver con la guerra del gas, absolutamente nada que ver, pero ellos lo imponen en la caída de Sánchez de Lozada. Era otra de sus fichas, que era socio, en realidad Comsur era parte de los Rothschild, no era dueño Sánchez de Lozada. Por eso paga la hospitalización de Arce Catacora $300,000 en Brasil, por un lado. Por el otro, si parangonamos lo mismo, lo vemos agarrado de la cola también al señor Luis Fernando Camacho. ¿Por qué? Porque para doblegarlos le sacan sus $1,000 millones en un solo bufete en el Panama Papers. Entonces, a mí, por ejemplo, me bloquean una publicación indicando Luis Fernando Camacho no tiene nada que ver en el Pandora Papers. Yo jamás puse Pandora Papers, puse Panama Papers. Y si usted entra, y toda la gente que nos está mirando, entra a Luis Fernando Camacho, Panama Papers, va a encontrar artículos en inglés, en español, en todo lo que quiera en San Google. Y le digo más, es la corte que nos agarran del cuello. Piñera no quiso firmar el acuerdo de Escazú. Vamos a hablar de qué se trata. Y le sacaron la segunda versión del Panama Papers, que es el Pandora Papers. Entonces, ¿qué hacen con ese grupo de periodistas? Ellos les dan los insumos de los bancos. Ellos, que son dueños de la banca, les dicen, ya periodistas, vengan, tomen dinero. Marianela, si me lo permites. Bancario. Marianela, si me permites. A ver, hay muchas preguntas con todas tus declaraciones. Tengo muchas preguntas y para que las haga yo necesito de respuestas concretas. Paul también tiene las suyas. Pero para graficar un poco antes de la pregunta de Paul, para graficar un poco, cuando Marianela nos dice que Evo Morales, nada sale de la mente de Evo Morales, nada sale de la mente de Luis Arce Catacora, tiene razón. Es más o menos como para ejemplificar. Los alcaldes en pueblitos chiquititos, son autoridades en los pueblitos chiquititos, pero nada sale de la mente de esos alcaldes, todo sale de quién los puso adelante en la candidatura. ¿Quién? El senador, el presidente, o sea, hay otras personas que los manejan. En el caso del presidente, ¿quién maneja al presidente? ¿Quién lo financia? ¿Quién le da los discursos? Gente de afuera. Es decir, los presidentes de Bolivia, todos los que tuvimos,
fueron financiados por mentes brillantes de afuera, no precisamente por otro presidente, sino incluso financiadores millonarios que van detrás de los recursos naturales de los estados latinoamericanos, boliviano en este caso. O sea, el interés es el litio, el interés era la plata, el interés es la Amazonía, el interés, a eso quiero referir, ¿no? Entonces, los presidentes que tenemos son una especie de arlequines, marionetas del poder económico de otras naciones, que viene de otras naciones. En ese afán de hacer entender a las personas quién está financiando este show de pelea entre Arce, por ahí Morales ya no le sirve al financiador, ¿no? Morales ha perdido criterio, Morales ha perdido impacto, entonces tenemos que cambiar de peón en este juego de ajedrez. Arce quizás nos sirva para hacer un enroque corto, pero en realidad necesitamos hacer un jaque mate. Entonces, le sirve a este financiador externo, es igual para él jugar con Evo Morales, jugar con Arce Catacora, como jugar, como dice, con las sospechas de Marianela, jugar con quizás el gobernador de Santa Cruz o cualquier otro que obedezca, digamos, la petición de la masa popular. ¿A quién quiere la masa? ¿Con quién se identifica la masa? Entonces busquemos a ese con el que se identifica la masa y juguemos con él, que él sea nuestro alfil, nuestro peón, nuestro caballo, qué sé yo, y financiemos. La cosa es que entre al poder para que después con él en el poder, satisfecha la masa popular, pues nos hagamos cargo de lo que realmente a nosotros nos gusta. Nosotros no queremos la silla, nosotros queremos el litio. Nosotros no queremos ser presidentes, queremos la plata de los bolivianos que salga por alguna fuga, que sean, qué sé yo, las empresas, los que hacen las carreteras, más o menos así como lo grafico yo con lo que dice Marianela. Voy contigo con una pregunta, por favor, mi buen amigo Paul, para una respuesta corta de Marianela, para que vayamos enriqueciendo, porque la gente quiere saber muchas más cosas, Marianela. Paul, adelante, La Paz, por favor, te escuchamos. Gracias, gracias. Y el tiempo a veces es el peor enemigo, así que directo al grano iré. Ningún político de los actuales, Mesa, Tuto, Doria Medina, Evo, Choquehuanca, Arce y alguno que se me haya olvidado, ¿se salvan o todos son parte de esto? Bueno, te debo decir que todos los que han estado en la cúpula son ONGistas de larga data, sobre todo del CEGIS. ¿Y qué es el CEGIS? Es el centro a ver, déjame pensar, Centro Jurídico de Investigación Social, donde estaba Carlos Romero de director. De la tierra, ¿no? Entonces, estos 40 ministros y viceministros ha metido solo el CEGIS. No estoy hablando de Coca 90, no estoy hablando de la ONG, por ejemplo, David Choquehuanca ha sido toda la vida financiada a nombre de los indígenas. María Galindo a nombre de las mujeres, del sexo de las mujeres y un montón de ONGs. Todos esos han ido mentalizando y continúan haciéndolo. Es decir, Álvaro García Linera del CEGIS, la vocal baptista que trabajaba con Álvaro García Linera del CEGIS, Rada del CEGIS, Romero del CEGIS, del CEDLA era el que se ha muerto, el presidente de YPF, ¿cómo se llama? Villegas. ¿Ya? Entonces, así vamos contando a todos estos mafiosos, toda su vida han trabajado al servicio de las transnacionales. ¿A qué se han dedicado? A mentalizar en odios, en rencores a los indígenas. Cuando en realidad yo quiero que la gente, por favor, entienda. Cuando, por ejemplo, la empresa OAS, que es propiedad de Soros, con testaferros, le da $1.000 millones para la campaña de Lula, de Evo Morales y de los Kirchner y demás, se cobra en contratos. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Bolivia no tiene plata para hacer esta carretera, pero inmediatamente el Banco Interamericano de Desarrollo le da el dinero, o el Banco Mundial, o el Fondo Monetario Internacional le da el dinero. Entonces, ¿para qué? Ese dinero va, uno, para sobornar al delincuente que ha firmado el contrato, porque es un contrato leonino, una carretera que el kilómetro, voy a decir cualquier número, el kilómetro puede costar $100, aquí cuesta 500 o 1.000.
Esa es la diferencia. Entonces, muy bien, el banco desembolsa el dinero, pero antes de calentarse las arcas del Estado, ya está en la empresa contratista, ¿no? Y, por ejemplo, y qué bien que he tocado ese ejemplo de OAS. Don José María Bakovic estaba a la cabeza del servicio de caminos institucionalizado. Les cortó las uñas a todos los delincuentes políticos. Entonces, la Queiroz Galbao hizo un tramo carretero, por lo cual ya se le había pagado, ya se había concluido la obra. Entonces, ¿qué hizo Evo Morales? Inmediatamente llegó, y en complicidad con Carlos Mesa, que recibieron sobornos también de Odebrecht y de OAS, resulta que agarra y dice, la carretera que ha construido Queiroz Galbao tiene fisuras, pero ya estaba pagada, entiendan, la carretera estaba totalmente pagada. Ya estaba pagada. Tiene fisuras. Entonces, y esto lo pueden encontrar en propias declaraciones de José María Bakovic. Permíteme que diga mi dirección. En YouTube, en Aló Marianela Noticias, busquen José María Bakovic. Y ahí hay como 20 programas donde él relata tramo por tramo las carreteras que han sido parte de estas empresas bandeirantes, que son en realidad propiedad de Soros con testaferros. Entonces, bien, Marianela, ¿te puedo cortar? Un minutito. Le dan 100 millones de dólares a la empresa OAS para que arregle fisuras que eran una falsedad, que solamente sirvieron para pagar la campaña de Evo Morales. Esta es la historia. Entonces, ay, Dios mío, cuenta cómo viene la mano. La deuda, por eso yo comenzaba con la deuda, 30,000 millones de dólares oficial. Ahora yo quisiera saber, como estos están acostumbrados a mentir permanentemente, entonces quisiera saber cuáles son los datos oficiales. Por ejemplo, el endeudamiento del Brasil, para que tengan idea, son 400,000 billones de dólares, ¿ya? 400,000 billones de dólares. Y todos los países están endeudados hasta el cuello. Si no me equivoco, la deuda de Argentina sobrepasa los 2,000 millones. La deuda el endeudamiento de los países es impresionante. ¿Y para qué ha servido ese endeudamiento? Uno, cuando tienes ferrocarriles, te matan los ferrocarriles porque tienen que vender sus llantas, porque tienen que vender sus vehículos, o sea, es una cadena tortuosa de manejo en complicidad de toda una mafia política. Y acá no lo estoy pensando ni a Jaime Paz Zamora, que es chico de Lovaina, lo entrenaron en Lovaina, Bélgica, y por supuesto lo trajeron a gobernar. Todos estos hicieron estragos, toda la clase. Marianela, con todo lo que tú nos dices, se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Lula da Silva, ¿no? El Odebrecht, el tema de María los Kirchner en Argentina, con el robo millonario, el tema, sin ir lejos, Pedro Castillo, ¿no? Sin ir lejos, Pedro Castillo, Correa también, muchos otros del mismo sistema. Pero tú no solamente le tienes poca fe a este sistema, sino también a otros políticos. Con todo lo que tú dices, ¿cuál es la alternativa que tienen los bolivianos? Si lo uno apesta y lo otro igual, entonces, ¿en manos de quién estamos como que para restaurar si todos vienen financiados por los malos, financiados por los buenos, y al final acá lo único que tenemos es títeres en esta obra de teatro y mañana habrá otra función? ¿Cuál es el verdadero camino? ¿Qué tenemos que hacer? El camino, para mí, yo hago una diferencia. Es decir, las organizaciones políticas son organizaciones políticas. Y obviamente la democracia gira en torno a las organizaciones políticas. ¿Qué es lo que sucede? No se corrompen las organizaciones políticas, se corrompen las personas. Yo no tengo duda que dentro del masismo, que dentro del MNR, del MIR, haya gente proba, que tal vez haya sido truncada su presencia en cualquier espacio de decisión, pero obviamente no vamos a negar la virtud que puede existir en el ser humano. Pero todos esos que han sido doblegados, uno, por su cola de paja, como en el caso de Evo Morales, crímenes, ha hecho desaparecer familias enteras en el Chapare sin que nadie diga nada porque ha constituido una republiqueta en el Chapare. Por supuesto, entre bomberos no se van a pisar la manguera. Cualquier proyecto que hubiera salido del Ejecutivo en torno
a la mega estafa del Fondo Indígena la ha firmado el señor Luis Arce Catacora. Y dicho sea de paso, Luis Arce Catacora ha recibido sobornos por cada proyecto fantasma y por cada proyecto ejecutado, mal ejecutado o bien ejecutado que se ha realizado en el país. Entonces son copartícipes de una mega destrucción del país, de una mega corrupción del país. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Limpiar los partidos políticos. Porque, dicho sea de paso, ellos lo que están buscando es mostrar, esmerarse en mostrar, porque tienen desesperación de recuperar el poder, mostrar que hay una separación. Por eso es que este se declara que ha sido hace años del PS1 y la gente del PS1 ha dicho que jamás lo han conocido a Arce Catacora. Que dicho sea de paso, solamente operaba con el padre de Luis Fernando Camacho, lavándole los millones a Yolanda Prada de Banzer, ¿no? La madre de Marianela, que es la tía de Marianela Prada Tejada, que también es hija de Betty Tejada, que ha sido masista, eneferista, ha sido de todo. Entonces, esa es la gente que tiene que ser procesada, esa es la gente que tiene que devolver lo que han robado, porque la verdad es que si todo lo que representa el tema de justicia continúa merced a los partidos políticos, obviamente nunca les va a llegar. Y esto, Marianela, tú dices, las organizaciones políticas están ahí, se corrompen las personas. Las personas estamos en pos de unas elecciones. ¿A qué personas, a qué característica de personas elegimos? Si estas personas tienen que estar amparadas por organizaciones políticas que después los van a corromper. Yo decía ayer... No, Douglas, no podemos equivocarnos. Es una equivocación más y Bolivia no cuenta. Acá, ¿en qué escenario nos estamos moviendo? En un sistema de justicia totalmente subordinado por el cacique. ¿Cuál es la solución según Marianela? Porque me están preguntando eso. Solución según Marianela. Repetido en Bolivia. Este gobierno este régimen, diré, de narcos, de criminales, de crimen transnacional organizado se debe ir. Y contra la fuerza del pueblo no hay absolutamente nada. Pero tiene que ser una fuerza de un pueblo que conozca, que tome conocimiento. Por eso yo le suplico a la gente que comparte este tipo de programas, que obviamente están con el shadow ban, un algoritmo que te pone en la sombra, que te esconde. Ellos sacan lo que a ellos les interesa y esconden las verdaderas noticias. Acá... Ya. Si el pueblo se mueve, llegar con conocimiento a toda la ciudadanía, yo le garantizo que si el ciudadano rural de verdad se entera lo que está pasando en el país, no va a necesitar que le pagues micro colectivo para salir a protestar contra este latrocinio contra el país. Marianela, por favor, le doy pie a Paul, que tiene ahí una pregunta en base a todas las que están llegando en nuestro chat live. Paul, por favor, en La Paz, participas. Ya estamos sobre tiempo para Marianela, para las respuestas, por favor. Paul. Muy bien, muy bien. Aquí la interrogante es la siguiente. A ver, uno escucha que en las redes sociales se quieren organizar movimientos liberales, todos pro Milei. Y hace rato decías que Milei está metido en este esquema. Eso nos explicas, por favor, porque eso es algo que se me quedó bastante, porque este año hay elecciones en octubre en Argentina. Coincidentemente, hay elección en octubre, judiciales en Bolivia, y elecciones presidenciales en Argentina, y Milei es candidato, él está en campaña abierta. Entonces, ya hace rato lo mencionabas. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos, por favor. Yo incorporaría un detalle más de coincidencias a tu análisis y es el Smartmatic. Coincidentemente con Smartmatic, todos los procesos electorales. Un sistema que ha sido armado precisamente para el fraude. Para que ellos, desde afuera, con puertas abiertas, como está en el informe de la OEA, no es una invención de Marianela Montenegro, el informe de la OEA, que no le quedó otra, porque el fraude en Bolivia estalló en las calles, dice que el sistema tiene con puertas abiertas para que hackers de otros países puedan ingresar, como que se comprobó que ingresaron de Estados Unidos, ingresaron de México, ingresaron de Argentina,
para modificar los datos. La gente se esmera, vota, pero no elige. Entonces, ese sistema de Smartmatic es un desastre. Además, que se compró el sistema DIREPRE, que costó más de $1 millón y no lo utilizaron. Alguien del Parlasur sugirió que no se utilice, pero obviamente sabemos de dónde viene la mano. No se utilizó el sistema de recuento rápido, que es por donde se pudo identificar en 2019 cómo se falsificaron las actas, ¿no? Entonces, estos temas son urgentes, antes de haberte respondido. Ahora paso a tu pregunta. Yo lo que investigo cuáles son las fuentes de financiamiento que tiene cada persona, de dónde reciben dinero. Y sin entrar a mayores consideraciones, las fuentes de financiamiento del señor Javier Milei es la Fundación Atlas. Entonces, si tú vas y miras quién financia la Fundación Atlas, ahí lo vas a encontrar a Bill Gates, vas a encontrar a Chevron, o sea, esos mismos tentáculos de esos pulpos buitres que están saqueando nuestros países. Ese es el Bien. Entonces, Marianela, quiero mostrarte unas imágenes, quiero hacerte... en las redes. Marianela, quiero mostrarte unas imágenes y quiero hacerte una última pregunta, por favor. Adelante. A ver, vamos con la inauguración, la chaya de la casita del señor Evo Morales, por favor, que también tiene como base de información en Aló Marianela en YouTube. Busquen este fragmento porque ella habla sobre este tema mucho. Yo quiero acotar este video de la chaya de la casa de Evo Morales porque fue la pregunta que le realizó Jimena Antelo al presidente y ahí dijo: soy pobrecito, tengo muy poca plata, no gano mucho, apenas con una dieta de expresidente, que a propósito los bolivianos viven con el 10% de lo que gana Evo Morales. Y si para Morales no le alcanza el sueldo del presidente que tiene, imagínate a los bolivianos con el 10%. Las imágenes que vamos a ver a continuación han originado un momento crucial en la comunicación en Bolivia. Porque uno pregunta, ¿de dónde sale la vagoneta? Tenemos las imágenes, Mary, por favor, ponlas nomás ya. La chaya de la casa de Morales, por favor. A ver, en esta chaya, Morales agarra y empieza a chayar una vagoneta que dice: no es mía, es la vagoneta que me la han prestado los de la embajada de Venezuela. Estaba tirada ahí una vagoneta de $160,000 y me la han prestado. Entonces ahí pudieron haber hecho preguntas mucho más fuertes, sin embargo, no hubo las respuestas de esta pregunta. Y en menos de una semana, Morales se transporta en una movilidad reportada como robada. Una de las tres, las otras oficiales. Imagínate. Entonces, a referencia de todo esto, pues viene mi pregunta. ¿Qué pasa con Morales? ¿No quiere soltar la mamadera? ¿Quiere seguir viviendo del Estado? Sus financiadores ya están cansados, según lo que tú nos dices, y acá están buscando a otro títere para la obra de teatro. Pero Morales sabe muy bien cómo se maneja toda esta parafernalia del poder. Ha dicho: no, hay guerreros digitales, mercenarios digitales, se piden... Hay comisión por publicidad, se saca de un medio, se da a otro. Ha develado el modus operandi de cómo incluso se manejan a los medios de comunicación para financiar otro tipo de estrategias. El medios de comunicación Arias ha recibido como 50 millones en Gigavisión. Ahora, a referencia de esa respuesta, quiero preguntarte algo que viene acá. El señor Pomacusi ha hecho una serie de encuestas para elevar la imagen de Morales últimamente. Morales versus María Galindo, ¿cómo le iría? Morales versus el señor millonario de Bolivia, presidente del Club Deportivo del Bolívar. Un poco para medir con quién tendría que aliarse Morales para las próximas elecciones. Se están utilizando el mismo esquema. A ver, a referencia de eso, escucha esto, ¿qué dice? A ver, y con esto termino. Marianela, ¿qué opinas de Pomacusi y de María Galindo? Con tu respuesta cerramos el programa con tu participación.
Bueno, son parte del sistema de medios paraestatales, ¿no? Comprados, financiados, sobornados. Comacruz ha recibido millones del Estado de Evo Morales. Y por supuesto, si hablamos de la fortuna de Evo Morales, vamos a hablar del Vaticano. Yo tengo la denuncia hecha por el diácono Jorge Sonante con número de cuenta y todo, 400 millones. Y lo propio, hay por lo menos son unos 200 empresarios bolivianos, en los que está Branko Marinkovic y todos aquellos que están dentro de las listas del Panama Papers y del Pandora Papers. Entonces, todo este show, este circo al que nos llevan, es una total farsa. Nosotros tenemos que eliminar todo lo que es el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral, la Asamblea, y por supuesto que se den cuenta que para hacer fracasar al Estado no solamente te endeudan, te imponen leyes aduaneras, impositivas, para que los empresarios verdaderos fracasen. Te imponen una serie de temas de asistencialismo, bono Juancito Pinto, bono Juana Zurduy para las que se embarazan, ahora van a venir bonos para las lesbianas y los gays, y no hay Estado que aguante. Entonces la gente se tiene que dar cuenta que el centro de la riqueza, no solamente el oro, la plata, el litio, que lo tenemos que preservar, ¿ya? La fuente verdadera de la riqueza es el conocimiento. Y si no hay conocimiento, no hay Bolivia. Lamentablemente vamos a seguir viviendo un engaño. La fuente del conocimiento es la tierra, la agricultura. Como decían los fisiócratas te decían, siembras una semilla de manzana y tienes 500 manzanas y puedes, por tu situación geográfica, alimentar al continente. Nosotros no necesitamos de esos pulpos delincuentes que han corrompido todo el sistema político, donde están metidos todos, empezando de Banzer, bueno, yo dije desde Simón Bolívar. Quisiera decir un detalle más para que sepan el nivel de mentiras. Cuando nos querían robar el estaño, los británicos, ¿qué es lo que han hecho? Lo primero que han hecho es desatar la guerra federal, una guerra civil donde los bolivianos no sabíamos si estábamos peleando por el federalismo, por la nueva constitución, ¿le suena como ahora? Por el federalismo, la nueva constitución, o si estábamos peleando los liberales contra los conservadores, o no sé cuánta historia más. Pero eran los británicos que sembraron el caos. ¿Para qué? Para agarrarse un testaferro como Simón Patiño, como se han agarrado ahora al dueño de Mina Alcira, la canadiense, lo conocen a César Navarro. César Navarro es testaferro de la New Pacific, que va a explotar la mina en Tacobamba, ¿ya? Ese es el nuevo Patiño de la época. ¿Para qué agarraron a ese testaferro Patiño? ¿Saben para qué? Para robarnos todo el estaño. Ahora, ¿saben quién tiene las reservas más grandes de estaño en el mundo? Los británicos. ¿Qué estaño es? Por supuesto, es el estaño que le han robado a Bolivia. Y ahora lo tienen a César Navarro. Esa es la realidad. Vivimos una mentira. Y si no reaccionamos los bolivianos, perdemos Bolivia. Y perdemos nuestra vida más, porque estos quieren eliminar. ¿Y cómo te eliminan? Con guerras, con pandemias, con hambrunas, y esto es lo que se nos viene. Si nosotros no nos dejamos guiar con estos maleantes, vamos a terminar siendo una mega plantación de coca, de crimen organizado mayor del que estamos viviendo ahora, en lugar de sembrar y hacer como hicieron los israelíes, kibbutz, desarrollar la agricultura a gran escala y alimentar a todo el continente. Esto es lo que debemos hacer. Gracias. Organizándonos nuevamente como país. Un fuerte abrazo. Gracias, Marianela. Valorable tus participaciones. Obviamente nos das mucha más pauta para seguir el trabajo. Ya estamos al final. Será hasta cualquier otra oportunidad, Marianela. Un abrazo de parte de todo el equipo de Buen Día desde el búnker. Gracias por tu tiempo. Un abrazo de parte de todos los bunqueros. No, un abrazo a ustedes. Gracias por tolerarme. Un fuerte abrazo a Paul. Un gran gusto conocerte, Paul, y por supuesto a ti, Douglas, que permites que bueno, nos expresemos, porque realmente nos tapan todo. No quiero irme sin antes responder a una ciudadana peruana que ha escrito precisamente en tu programa. Ella decía, ¿y por qué Marianela Montenegro dice todo lo que le da la gana y no la detienen? Dice, y debe ser una opositora funcional, algo así decía, concertada.
Y yo le respondo a esa señora que obviamente no me quejo, pero sin embargo a nosotros nos han asaltado, nos han allanado, nos han robado 2 canales, a mi hermano lo han sacado del Chapare, que tenía plantaciones de mara, y lo han sacado plan de ametralladora. El Parlamento UNASUR han construido en las tierras de mi esposo, y yo he sufrido una cantidad enorme de persecución, incluso de Félix Cárdenas, que me ha iniciado procesos, Cecilia y yo me he iniciado proceso por racismo, Peñalosa me ha iniciado otro proceso, pero me defiendo porque estoy con la verdad, no le estoy engañando a la gente. Entonces, eso quería decir antes de despedirme. Un fuerte abrazo. No, y te agradezco muchísimo, valoro mucho el espacio, mi querido. Muchísimas gracias, Marianela, ¿no? Y entendemos lo que pasas, como muchos otros periodistas que han sufrido también en este sistema de gobierno. Gracias, Marianela, hasta cualquier otra oportunidad. Como los hermanos Peñasco Laime, no puede contar a Analí Guaychú, pero podemos hablar de todos los periodistas que han perdido la vida gracias a este narco régimen y este crimen transnacional organizado que tiene secuestrada a Bolivia, y que los bolivianos tenemos la obligación de recuperar. El siguiente tema que tratemos el próximo viernes, Marianela: periodismo en manos del poder y quiénes se han alejado de esto. Lo apuntamos. Perfecto, la próxima semana. Gracias, Marianela Montenegro, con nosotros acá en El Buen Día. Siempre valorable la presencia de Marianela Montenegro.